partido opositor, la Fuerza del Pueblo, ha manifestado que la indiferencia del gobierno obstaculiza que se detenga la propagación de la variante Omicron. Vamos a hablar sobre esta postura, vamos a hacerlo a detalle y nos complace recibir y compartir al doctor neurocirujano Amaury García, quien es además, aparte de médico neurocirujano, alto miembro de la organización La Fuerza del Pueblo. Doctor, bienvenido, qué bueno tenerlo aquí en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, es una honra para mí estar entre ustedes, así que a tus órdenes. Doctor, vamos a hablar primero como médico, luego nos vamos a la parte política. ¿Cuáles son los peligros de la variante Omicron? Los vacunados, los no vacunados, ¿cómo enfrentan esta nueva cepa del COVID-19? Bueno, pues el aspecto de Omicron, ya tenemos 2 años con el tema de COVID-19 y el ingrediente pues que surge ahora en la actualidad es que Omicron aparece como una variante con un alto contagio y esto pues evidentemente el producir altos contagios nos saca de balance el sistema en términos social, la dinámica social la rompe el aspecto económico, rompe todo. ¿Por qué? Bueno, porque si tienes una cantidad de empleados, de profesores, de médicos, de ingenieros, de laboratoristas, de enfermeras fuera del escenario, pues eso te rompe todo el esquema. Y justamente es el problema que nos ha traducido Omicron, por lo cual nosotros vemos como una gran preocupación el hecho de no tomar las previsiones de rigor, lo que corresponde. Fíjate, cuando nosotros en la República Dominicana ya tenemos un aumento de casos, tenemos una ventaja de hacer los aprestos, puesto que Europa te da un margen por lo menos de unas 3-4 semanas. Y si no se hacen los arreglos del lugar, pues entonces lo que ocurre en Europa va a repercutir en América Latina. Lo que ocurre en los Estados Unidos en términos de una semana, de unos 5 o 6 días, pues va a ocurrir en nuestro medio. Entonces, pues evidentemente la realidad nuestra es que Omicron produce muchas bajas laborales, muchas bajas asistenciales y eso nos rompe todo el esquema de trabajo de forma general. Afortunadamente, la letalidad de la variante pues no es lo mismo que Delta o que al inicio de la epidemia. Sin embargo, no por ello nosotros debemos dejar de vista los que son más susceptibles, como son los pacientes que tienen condiciones como la diabetes. Los pacientes con diabetes son pacientes que se complican con cualquier condición. Esos son los llamados pacientes con una comorbilidad. Que son los pacientes con diabetes, hipertensión, personas que han pasado o están pasando por un tratamiento de cáncer, inmunodeprimidos. Esos pacientes son pacientes que son altamente susceptibles a la gripe común. Los pacientes que están recibiendo, por ejemplo, diálisis, el paciente que está sometido a quimioterapia, ese paciente que recibe tratamiento que fue trasplantado. O sea, tenemos un corolario amplio de pacientes que son susceptibles a procesos virales que se agravan en el caso de ellos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos este alto contagio, para hacerte un esquema, la preocupación desde Fuerza del Pueblo es que nosotros tenemos desde el 20, cosas del 20 de diciembre, la tasa de positivo diario rondaba los 3,36%. ¿Ok? A la gente no le gustan mucho los números, pero de 3 pero hay que darlos a 46, a 47 prácticamente, que llegamos en un momento, eso es escandaloso. Entonces, evidentemente que no existe un familiar, un amigo, un allegado nuestro que no te reporte que haya tenido esta dolencia. Entonces, esto evidentemente que nos dice a nosotros que esa falta de previsión de las autoridades frente al Omicron, a esta variante, pues
nos genera mucho problema. El otro aspecto es lo de la vacunación. Nosotros creemos que el gobierno tiene que ser firme, sobre todo en esa primera y esa segunda dosis, porque estamos hablando de una tercera dosis, que no lo vemos como tercera dosis, sino como ese booster, como dicen los norteamericanos, ese refuerzo, la tercera dosis, como se dice. Pero hay que hacer insistencia en los grupos que no están todavía vacunados, que no han recibido esa primera y esa segunda dosis. Eso es mandatorio. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños que han recibido el booster, que han recibido ese refuerzo, no mueve, digamos, epidemiológicamente, no produce un cambio. Ello sí ocurre cuando se da la inmunización con esas primeras 2 dosis en los esquemas tradicionales. Entonces, vemos también con mucha preocupación el hecho de la salida de centros hospitalarios, por ejemplo, de su matrícula laboral, en el caso, por ejemplo, de Santiago, el hospital icónico, el hospital público, el Cabral Ibáez, el 40% de su matrícula está comprometida, o sea, está fuera, y eso es grave, eso es muy desafortunado. Lo mismo ocurre en el Antonio Musa, en el este. Ahí hablamos de una matrícula de baja por estar infectado por Omicron de un 60%. Entonces, todos estos elementos son elementos que son bastante previsibles. El aumento de estas concentraciones, de dar la autorización por parte del Estado para grande concentración, es el caldo de cultivo. Fíjate que los grandes orientadores y lo que marcan la pauta en el mundo, como por ejemplo el caso de CDC, establece como cuarta medida el evitar las aglomeraciones, y nosotros pues pedimos de las autoridades de Fuerza del Pueblo, pedimos que sea cónsono con la realidad que vivimos. No es posible que en este momento, con la situación de esa alta positividad, estemos convocando a la apertura escolar. Eso es desproporcionado y eso no guarda relación con el momento que vivimos. Europa tiene una realidad de vacunación diferente a la nuestra. Nosotros no podemos extrapolar las realidades de Norteamérica y de Europa a la realidad nuestra. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos dilatando es el proceso de recuperación que bien llevábamos. Si bien es cierto que nosotros entendemos que no es posible volver, afortunadamente, al encierro, puesto que tenemos otra realidad, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que vivimos en este momento. Mira, Alba. ¿Cuál es la recomendación? Primero, como médico, y segundo, como dirigente de la Fuerza del Pueblo. Bueno, son varias y en varias direcciones. En primer lugar, yo pienso que es importante ver por parte de las autoridades que la reducción de camas destinadas a tratamiento de pacientes de COVID, que ha bajado de un total de 257, bajadas a menos del 50%, eso pues es importante estar en capacidad de poder recibir pacientes en términos generales. Otro aspecto es la previsión de los insumos. Si bien es cierto que aquí vemos una afectación básicamente sintomatológica, respiratoria alta, donde los temas de la tos, la congestión nasal, los procesos febriles, pero vemos que mucolíticos, como son ablandadores, por ejemplo, del catarro, la semana pasada habían escaseado de manera exponencial. La acetilcisteína, la gente lo conoce mucho como el fluimosil. Entonces, hay que garantizar el abastecimiento para que la gente no recurra a automedicaciones, puesto que esto es muy malo. Lo mismo que la atención a nivel de la comunidad. La atención primaria hay que fortalecerla. Hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Montecristi que 10 clínicas rurales están fuera de servicio. Entonces, hay que darle a la persona la posibilidad de ser atendido en la comunidad, porque lo contrario, cuando esto ocurre, entonces la gente busca servicios
y aumenta mucho el gasto de bolsillo. Nosotros podemos consultar con cualquier experto en infectología, en neumología, y vemos que las citas pues son largas, y hay profesionales, hay colegas de estos que tienen diario 40, 50 personas en la práctica privada, y eso le carga mucho a la ciudadanía el gasto de bolsillo, puesto que si no encuentra respuesta en su comunidad, en los hospitales de la red pública, pues entonces tiene que acceder y tiene que empeñar sus medios financieros, que son cada vez más escasos. Entonces, el Estado tiene que ver bien el asunto de la apertura escolar, evitar esas concentraciones, porque esto se convierte en un caldo de cultivo. Entonces, nosotros entendemos que es fundamental el hacer las pruebas diagnósticas en los casos que correspondan, basadas en PCR, porque tenemos mucha dificultad con los antígenos. Entonces, hay una serie de inquietudes que nosotros entendemos que son fundamentales para que las próximas variantes que van a surgir, y es sobre todo insistir en el tema de la vacunación, en esa primera, esa segunda dosis, ya lo que nos hemos vacunado con esas 2 primeras dosis, que tenemos el refuerzo, la famosa tercera dosis, seguir insistiendo en esto para cerrar la brecha.